Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 36. Kaer Morhen. Entonces, parece que estamos jodidos con el rey de Kaedwen, murmuró Geralt mientras veía cómo se encendía una hoguera y se colocaban cuerpos sobre ella. Sí, como mínimo estamos jodidos, dijo Vesemir con un suspiro. Eso habría sucedido de todas formas. No dejamos ninguna evidencia en el continente de que estaríamos aquí, respondió Madara desde un rincón cerca de ellos. Sin embargo, continuó. Parecen insistir en considerarte un objetivo. No había más remedio que contraatacar o rendirse ante ellos. Ahora tenemos que lidiar con el rey. Habló con tono serio. Defendernos. Vesemir lo miró con cierta frustración. ¿Podemos luchar contra todo un reino? Preguntó. Tienen a uno de los nuestros, o quizá a dos, o a todos. No tenemos elección. Desconocemos el paradero de Eskel, Cohen y Lamberts. Podrían estar todos en una mazmorra ahora mismo, dijo Geralt. No puedes, pero yo tengo este poder, dijo Madara. ¿Pretendes reaparecer? Arrojarás a todos los reinos tras de ti, dijo Vesemir, también un poco preocupado. Al fin y al cabo, ya habían actuado así sin rastro de Madara en el continente. Imagina cuando se enterarán de que está aquí. No necesito mostrarme ante todo el continente, respondió Madara con naturalidad. Hablaremos con el rey de Kaerwen. Seguro que puedo persuadirlo bastante bien. A menos que quiera una guerra que no pueda ganar, dijo Madara. Ambos brujos guardaron silencio al oír esto. Sin duda, no dudarían de nada después de todo lo que había hecho en estos últimos años de entrenamiento. Yo también iré, dijo Geralt al final. Puedo ser útil. Está bien. Dijo Madara. Entonces me quedaré en el castillo. ¿Te marcharás mañana? Preguntó Vesemir. Eso estaría bien, dijo Madara mientras Geralt asentía. Finalmente, abandonaron el patio con los cadáveres ardiendo, mientras Madara entraba en la habitación donde Ciri yacía en su cama. Solo comprobó si estaba bien y luego se fue a la suya. Al día siguiente, Madara salió temprano para terminar de revisar todo en su pergamino mientras reunía algunos suministros más en el bosque. Geralt estaba preparando sus pociones, asegurándose también de que el estoque estuviera completo, mientras Vesemir lo ayudaba. Almorzaron y todo estaba listo para partir por la tarde. ¿Cómo está? Le preguntó Geralt a Vesemir. Se está recuperando. En unos días despertará. Informó sobre el estado de la niña. Madara se acercó en ese momento, vistiendo una capa negra con varios pergaminos de almacenamiento tanto en sus brazaletes como alrededor de su cintura. ¿Qué crees que pudo haber llevado al rey a intentar atacarnos? Vesemir no dudó en preguntarle a Madara. No lo sé, pero alguien podría estar detrás de esto. Hay mucha gente que vio mi contacto con Geralt, y también sabe que el brujo tiene alguna conexión con la princesa de Sintra, dado que no hemos aparecido en casi 2 años y hemos permanecido ocultos aquí, deben estar buscando información y levantando sospechas. Para ellos, los brujos sois desechables. Por eso no les importan mucho vuestras vidas, y pueden descartarlos sin pensarlo 2 veces, dijo Madara. ¿Podrías no ser tan directo?, murmuró Geralt ante la forma en que Madara hablaba de lo mucho que el rey los valoraba. Bueno, ¿nos vamos? Preguntó Madara mientras Geralt asentía y guardaba los últimos frascos de poción en su mochila. Buena suerte, dijo Vesemir mientras empezaban a marcharse. Había caballos en el establo del castillo, además de muchos que habían sido arrebatados al grupo. Aunque algunos no sobrevivirían en el bosque, ya que Vesemir no podía cuidar de docenas de caballos. ¿También viajarás a caballo? Eso pareció sorprender a Geralt. No creo que el rey le haga nada más a quien quiera que haya encarcelado en sus mazmorras sin una respuesta de sus hombres. Tendría que esperarte todo el viaje si llegara a la capital antes que tú, así que viajaré un poco. Nunca lo he hecho antes, dijo Madara. Nunca lo había necesitado, así que esta sería una nueva experiencia en este mundo. Está bien, eso fue todo lo que dijo Geralt mientras montaban a caballo, galopando rítmicamente a través de las puertas, con Geralt y Madara tomando el camino y avanzando por el sendero del sur, desapareciendo en el bosque. Mientras tanto, alguien venía directamente del oeste, con el pelo rojo recogido bajo la capucha. Con la mirada fija en un punto, observaba el paisaje que se extendía ante ellos, y finalmente vio lo que había estado buscando durante las últimas semanas. Por fin, podré agradecerte por salvarme la vida, comentó Triss con una mirada amable.
Ella quería ver a Geralt y no rechazó la petición cuando conoció a Skell, quien le dijo que había algo con lo que necesitaban ayuda en Kaer Morhen, y que solo una hechicera podía hacerlo. Había resultado gravemente herida hacía casi 2 años, durante su misión en las montañas de Soden. Se despertó 2 meses después del incidente, inicialmente horrorizada por su condición. Después de todo, su piel había quedado destrozada en el ataque. Apenas podía reconocerse a sí misma debido a las quemaduras. En ese momento, lo único que deseaba era morir. Muchas hermanas de Aretusa la visitaron de inmediato, sabiendo que tendría esos pensamientos, intentando que reconsiderara el asunto. Yennefer se convirtió en una de las más activas en este esfuerzo. Al final, abandonó la idea, a pesar de sentirse avergonzada y temerosa de su apariencia y de cómo reaccionaría la gente. Yennefer y otras hermanas la ayudaron con su cuidado, pero ni siquiera su poder pudo restaurarla por completo. Esto la llevó a usar magia de ilusión para ocultar sus cicatrices y lucir tan hermosa como antes de la batalla de Sodenil. Finalmente empezó a escuchar todo lo sucedido después, y al menos quedó atónita. Se enteró de que no solo habían logrado derrotar a los magos de Nilfgaard, sino que también había aparecido un nuevo enemigo, uno que más tarde alertaría a todos sobre una dimensión conectada con este mundo. También se desarrolló lo ocurrido entre la Guerra del Norte y la del Sur, lo cual la dejó impactada por el chico que encontraron en las montañas. Había sido el protagonista, o el principal sospechoso, de la destrucción de un ejército entero, con la aparición de una gigantesca figura azul, descrita por todos como la manifestación de la destrucción en este mundo. Observó a sus colegas durante todo ese año, esforzándose por encontrar información y el paradero del niño y la princesa, a la vez que estudiaba el otro continente. Enviaron barcos para navegar por el mar y encontrar esas tierras, pero ninguno regresó. Ella no tuvo más remedio que ayudarlos, junto a Yennefer, quien ya no sabía nada acerca del niño más allá de que se dirigía al mar, siendo la última persona conocida que lo vio. Además, Triss veía cómo Yennefer era vigilada constantemente. Cada acción que realizaba o lugar que visitaba era reportado, y un grupo de magos la seguía. Era extraño, como si esperaran que revelara al chico al que todos temían en cualquier momento. Esto llevó a Triss a buscar a Tisaya para quejarse. Pero la rectora de Aretusa simplemente dijo que no había nada que hacer, pues esa era la voluntad de todos los reyes y organizaciones. Aún así, le aseguró a Triss que Yennefer estaría bien. Después de todo, nunca habían encontrado ningún rastro que indicara el paradero de la persona que todos buscaban. Las búsquedas en sí no fueron tan intensas como hacía un año. Parecía que habían aceptado que ya no había rastro del niño. Incluso se recurrió a brujos errantes, pero ninguno logró encontrar ninguna pista. Ni en el norte, con algunos buscando a Madara en las tierras de los dragones, ni siquiera en el sur, pero no se encontró nada. Triss ayudó en todo lo que pudo, pero decidió permanecer sola en los últimos meses. Abandonó sus actividades en la corte Temería. Después de todo, ya no quería involucrarse tanto después de lo sucedido en Soden. Sin embargo, recibir a un brujo de la escuela del lobo despertó su interés en algo más que ayudar a sus colegas a buscar el paradero del niño, y siguió ese camino. Quería ver a Geralt, alguien por quien sentía un gran interés y admiración. Triss siempre había buscado una pareja con la que compartir su vida. La vida de una hechicera era generalmente solitaria, con sus úteros alterados por el poder del caos. Casi todas carecían de la capacidad de concebir, era algo muy raro, y ella sabía que no era su caso. A pesar de ello, muchas buscaban constantemente una solución. Sabía de la relación que Geralt tenía con su amiga Yennefer y envidiaba algo así. Estaba segura de que sentía algo por Geralt, y albergaba la esperanza de tenerlo cuando la llamaran. Por eso vino aquí de inmediato. Así, siguió el rastro en su camino, avanzando sin problemas durante los siguientes días. Cuando estaba muy cerca del castillo, vio unos caballos en el bosque. Los observó con curiosidad, pero pronto los ignoró tras confirmar que no había nadie. Finalmente, llegó a Kaer Morhen. Ella caminó hacia la entrada cuando un brujo salió rápidamente, mirándola con curiosidad. ¿Quién eres? El brujo la miró con recelo, pues sabía que era una hechicera por su presencia y su atuendo. Tú debes ser Vesemir, dijo, quitándose la capucha y dejando al descubierto su cabello rojo sangre. Soy Triss Merigold. Estoy aquí a petición de tus brujos, para comunicarles que Geralt tiene un asunto en el que puedo ayudar. Habló con calma y amabilidad. Al principio Vesemir pareció sorprendido, pero luego tuvo que fruncir el ceño. Supuestamente, Madara y Geralt habían abandonado el castillo hacía 3 días, y ahora aparecía ella. Sí, murmuró, sin saber cómo proceder.
Al fin y al cabo, ella podía traicionarlos, incluso con Geralt confiando en ella. ¿Está Geralt aquí?, preguntó, arqueando una ceja al notar la vacilación del brujo. No, se fue al sur hace unos días y puede que se quede allí meses, admitió Vesemir. Vaya, qué sorpresa. No podía decir que no estaba decepcionada. Después de todo, parecía que había venido hasta allí para nada. Vesemir pensó por un momento y suspiró, mirándola seriamente. Necesito saber algo, ¿estás dispuesto a ayudar con su petición? No es un asunto que se resuelva en pocos días, e incluso si Geralt regresa dentro de unos meses, puede que no lo hayas logrado. Habló al final. ¿No debería saber qué es primero?, preguntó sin poder evitarlo. No antes de que me prometas que no hablarás de nada de lo que veas a partir de ahora con nadie fuera de este castillo. Vesemir se puso serio de repente, pillando a la hechicera un poco desprevenida. De acuerdo, supongo, murmuró, queriendo ayudar a Geralt, aún sin saber a qué venía toda aquella advertencia del brujo que tenía delante. Lo prometo, dijo al final. Genial. Ven conmigo entonces. Vesemir le pidió que entrara mientras entraba a caballo en el castillo. Pensé que el castillo estaba en ruinas, se ve bien cuidado y completo, comentó Triss mientras observaba el lugar. Geralt se lo había mencionado varias veces. Lo hemos cuidado mucho últimamente, así que es un poco sorprendente para quienes conocen Kaer Morhen, dijo mientras la observaba meter su caballo en el establo junto con los demás. Triss parecía tranquila hasta que vio unos huesos recientemente quemados en medio del patio, lo que la hizo fruncir el ceño. Hace unos días nos atacaron los caballeros de Kaedwen, dijo Vesemir al final. ¿Qué? ¿Por qué harían eso? Alzó la voz, preocupada. Es una larga historia, y lo entenderás cuando entremos. En fin, Geralt fue a la capital a resolverlo, así que estará allí un tiempo, dijo Vesemir. Triss parecía llena de preguntas y cautelosa respecto al viejo brujo, pero lo siguió de todos modos, una vez más sorprendida cuando entraron al siguiente patio. ¿Es un grifo? Miró a la criatura que yacía allí. No era el grifo más grande que había visto, pero sin duda estaba entrando en la edad adulta. No te preocupes por él. No te atacará si no te metes con él. De todas formas, suele dormir en el patio, dijo Vesemir, como si todavía le molestara la idea de que un monstruo que había matado a tantos a lo largo de los años ahora viviera en el patio de su casa. ¿Cómo logró un brujo domar un grifo?, preguntó sin poder evitarlo. No nos pertenece, si es eso lo que quieres saber. Y antes de que preguntes más, es una larga historia. En fin, podría explicártelo luego. Primero, veamos a la chica, dijo, entrando en el castillo, y una Triss llena de preguntas lo seguía de cerca. Kaer Morhen. Espero que cumplas tu palabra, dijo Vesemir en tono exigente, mientras la hechicera pelirroja ni siquiera lo miraba, manteniendo sus ojos fijos directamente en la chica que yacía en la cama. Ella es. El cabello rubio platino era el sello distintivo de una sola familia en el continente, una característica de la familia de Sintra, y ahora, había una chica con cabello platino, de la edad de la princesa desaparecida. Pero el rostro no era como todos los reyes lo habían descrito en la orden cuando su imagen fue extendida por la tierra. No tenía cicatriz, y su rostro era muy distinto de lo que todos buscaban. ¿Es quien tú crees que es?, dijo Vesemir en tono serio, todavía desconfiado de la hechicera, pues no la conocía y solo la había traído allí por la confianza que Geralt tenía en ella. Ella es diferente de lo que los reyes buscaban, murmuró. Que yo sepa, su apariencia fue alterada para que no la identificaran, pero el cabello delata su verdadera apariencia. Aunque se puede teñir si queremos ocultarla, dijo Vesemir, sin motivos para ocultarlo. Triss no respondió de inmediato. Su mirada se desvió hacia el resto de la habitación, donde había una cama supletoria, idéntica a la de Ciri. Las camas eran sorprendentemente buenas y estaban decoradas. Mucho más de lo que un brujo podría ofrecer a un invitado o incluso a sí mismo, dudaba tener una cama así en ninguno de sus escondites. Entonces, están aquí. No se podía explicar mejor lo que eso significaba. Todo el continente buscando a dos niños que, al final, habían buscado refugio en una escuela de brujos en el norte del continente. Dijiste que cumplirías tu palabra, enfatizó Vesemir una vez más. Sí, pero, parecía vacilante. Los había estado buscando junto con los demás magos, sin encontrar respuesta. Era extraño que finalmente los hubiera encontrado. Se sentía presionada a no compartir esta información con nadie. ¿Cuánto poder podría obtener si compartiera esta información? ¿Cuántos favores le concederían los reyes? Esa idea cruzó por su mente, hasta el punto de que se sintió un poco tentada.
Yennefer, en la mente de Triss, lo haría como cualquier otra hechicera. Vesemir pareció percibir el conflicto interno de la mujer y parecía estar preparándose para dar una señal según su respuesta. El ambiente se tensó con Ciri allí, inconsciente de lo que sucedía mientras permanecía en coma. Sí, lo conservaré. Al final, Triss pronunció esas palabras, haciendo que Vesemir aflojara sus manos. Geralt necesita que la ayudes, está teniendo ataques de magia, el último fue el peor que ha tenido en un año, dijo Vesemir en un tono más tranquilo. Así que es una fuente, murmuró Triss, volviendo la mirada hacia la chica y tocándole la frente antes de volver a mirar al viejo brujo. ¿Qué formas toma su magia? Preguntó. Ha estado mostrando habilidades de vidente. Cuando pierde el control, empieza a hacer varias profecías, como la muerte de algunos de nosotros y otras cosas confusas, comentó, pero no terminó, suspirando al final. También tiene la capacidad de teletransportarse, algo que aprendió del otro chico. No sé cómo, ya que él no usa magia. Y tiene otras extrañas habilidades de predicción. Su cuerpo también es mucho más fuerte de lo que debería tener una chica de su edad. Parece estar adaptándose al entrenamiento. Es sorprendentemente extraño, dijo Vesemir. Espera, ¿dices que puede usar magia e incluso controlarla hasta cierto punto? ¿Quién le enseña eso? Murmuró Triss sorprendida. ¿Cuántas décadas había pasado estudiando en Aretusa junto a sus hermanas solo para comenzar a dar forma a la magia, y ahora, esta chica estaba realizando magia a los 16 años? Era un poco sorprendente, a pesar de solo haberlo escuchado del brujo y no haberlo visto de primera mano. Pero esto hizo pensar a Triss que, dado que Ciri era una princesa con potencial mágico, su abuela podría haberlo visto en ella y haberle pedido de inmediato que la entrenara. Después de todo, había un druida en su corte. Podrían haber empezado a entrenarla. Aún así, seguía siendo bastante impresionante que hubiera aprendido magia de esa manera. Sí, pero no creo que lo aprendiera de niña. Fue entrenando con otro chico quien le enseñó y la obligó a usar su magia. Después de un año, empezó a despertar sus habilidades y tuvo un arrebato mágico masivo, suspiró Vesemir, recordando lo difícil que había sido mantenerlo en secreto. Solo Madara había logrado contenerla, para que nadie fuera del castillo supiera de ella ni percibiera la magia descontrolada que emanaba de allí. Después de todo, a diferencia de Madara, quien usaba una energía indetectable para magos y hechiceras, todas esas explosiones de caos se sentían a kilómetros de distancia. Vesemir aún recordaba la extraña barrera que Madara creó para impedir que la magia de Ciri fuera detectada externamente. Había sido una oleada inmensamente poderosa. Nunca olvidaría la energía azul que el chico invocó, envolviéndola consigo mismo en su interior, mientras ella explotaba con magia verde. El esqueleto azul logró contener toda la fuerza que hizo temblar el castillo por el impacto. En ese momento, Vesemir se dio cuenta de que tal vez las historias exageradas sobre la guerra que había librado el niño no eran mentiras. Es increíble, murmuró Triss, todavía aturdida e impresionada por todo aquello. Examinó a la niña por última vez, ahora con magia. Vesemir permaneció en silencio mientras ella realizaba su hechizo de diagnóstico. Está bien. La has estado cuidando, por lo que sé, comentó Triss, haciendo una pausa antes de continuar. No tardará en despertar. Quizás en 1 o 2 días esté consciente. Esa fue la respuesta de Triss, y luego volvió la mirada hacia Vesemir. Me comprometo a cuidarla. Cumpliré mi palabra. Reiteró esto, decidiendo que no traicionaría a Geralt por el poder político en el continente, sin saber que esta decisión podría provocar otra guerra. Después de todo, Madara podría volverse contra el norte ahora que ostentaba tanto poder. Bien. La dejo contigo entonces. Vesemir asintió, satisfecho, confiando en la decisión de Geralt de traer a esta hechicera. Pero antes de eso, déjame hacerte otra pregunta, preguntó Triss. Ella lo miró, siguiendo su mirada hasta la cama vacía en la esquina de la habitación. El chico, Madara. ¿Dónde está? Preguntó. También se fue con Geralt, ¿verdad? Sí, confirmó Vesemir cruzándose de brazos. El rey de Kaedwen lanzó un ataque hace unas noches, enviando a un grupo de sus soldados. Tras repelerlos, descubrimos que afirmaban que había brujos de nuestra escuela en la mazmorra del rey. Madara y Geralt fueron a la capital. Van a tratar la situación con el rey. Triss guardó silencio, asimilando esas palabras por un momento. Se dio cuenta de que la situación se estaba poniendo tensa y no podía imaginar el caos que se desataría si el rey de Kaedwen fuera atacado. Después de todo, los reyes del continente temían que Madara regresara para destruirlos.
Por eso, el miedo era generalizado y la búsqueda incesante para dar con su paradero se mantuvo durante los últimos 2 años. Tris se estremeció levemente. No podía imaginar qué podría pasar en esa ciudad, la capital. Pero, por ahora, apartó ese pensamiento y volvió la mirada hacia la chica dormida, confiando en que Geralt no dejaría que nada malo sucediera. Después de todo, no conocía bien a Madara, y todo lo que había oído lo describía como un demonio en este mundo, a pesar de que Yennefer le había dicho que no era así y que simplemente esperaba su regreso del otro continente. Y, tal como había dicho, habían pasado 2 días desde aquella conversación, con Tris instalándose en el castillo. Ciri finalmente movió los párpados mientras yacía en la cama, parpadeando varias veces hasta que sus ojos comenzaron a abrirse. Tenía la visión un poco borrosa y sentía el cuerpo cansado. Miró al techo de la habitación. ¿Qué pasó?, murmuró mientras intentaba levantarse. Sin embargo, su cuerpo, debilitado tras más de una semana en coma, no soportó el esfuerzo. Le fallaron las fuerzas y cayó de espaldas sobre la almohada, aturdida. Un fuerte dolor de cabeza la invadió en ese instante, obligándola a llevarse las manos a la frente y a dejar escapar un suspiro de dolor. Madara. Ella no dejó de llamarlo por su nombre, esperando que estuviera cerca. No hubo respuesta. Solo se oía el frío viento de la montaña entrando por la ventana de la habitación. Fue entonces cuando oyó pasos acercándose a la puerta. Imaginó que era Geralt, que la vigilaba, y la chica esperaba encontrar respuestas a lo sucedido. Al fin y al cabo, lo último que recordaba era que, hacía apenas un momento, se dirigía al castillo con Madara, Geralt y Vesemir. Pero, para su sorpresa, apareció una mujer pelirroja, vestida con ropa finamente confeccionada. Un escote modesto dejaba parte de su pecho al descubierto, con una elegancia natural. Los ojos de Ciri se abrieron ligeramente, sorprendida. Al mismo tiempo, entrecerró la mirada, con recelo. ¿Quién eres?, preguntó inmediatamente. La hechicera la observó en silencio por un momento antes de responder. Me llamo Tris Merigold. Vine aquí a petición de Geralt para ayudarte. La mujer se presentó, acercándose lentamente. Y tú debes ser la joven Cirilla, un poco diferente de lo que inicialmente había imaginado de la princesa de Sintra, murmuró Tris la última parte mientras se acercaba aún más. Ciri mantuvo su mirada cautelosa fija en la desconocida, sobre todo cuando pronunció su nombre e identidad. Se suponía que nadie debía saberlo, al menos no al principio. ¿Viniste a ayudarme? No dejó de murmurar, recordando que Geralt le había mencionado a Vesemir esta Tris, antes de preguntar, ¿dónde está Geralt? ¿Y Madara? Se fueron. Desafortunadamente, antes de que yo llegara, ya se habían ido, respondió Tris con calma. ¿Qué? ¿Se fueron? ¿Cuándo? Ciri levantó un poco la voz mostrando preocupación. Hace unos días, casi una semana. Se fueron al sur, explicó Tris. ¿Por qué hicieron eso? Ciri preguntó, su voz ahora llena de ansiedad. Hubo algunos problemas aquí. El castillo fue atacado. Esas palabras hicieron que los ojos de Ciri se abrieran aún más, y Tris continuó antes de que la chica pudiera hacer la pregunta obvia. Vesemir dijo que el rey de Kaedwen intentó apoderarse de Kaer Morhen mientras estabas en coma. Y quizá el rey tenga entre ellos a un prisionero de la escuela. Lambert, Skelly Cohen, quizá más de uno. Por eso se fueron, explicó. El rey de Kaerwen. Ciri murmuró, un poco perdida en sus pensamientos. Se acomodó con dificultad en la cama. Tris, mientras tanto, se acercó y se sentó junto a la chica, que seguía observando con cautela a la desconocida. No había nadie más allí aparte de Vesemir, y Ciri estaba evaluando si esta mujer era realmente digna de confianza. Después de todo, sabía que muchos intentarían hacerle daño. Sé que puede ser una sorpresa y que estás molesta porque se fueron mientras estabas en coma, dijo Tris en un tono suave. Pero creo que solo están tratando de mantenerte a salvo, y ayudar a sus amigos. Eligió sus palabras con cuidado, intentando consolarla. Después de todo, estaba allí para ayudarla y, en cierto modo, ya podía percibir cómo pensaba la joven, aunque la situación sonara un poco cliché. Ciri permaneció en silencio, pensativa, mientras se miraba las manos por un momento, sin decir nada. Pero no estás solo. Tris esbozó una leve sonrisa mientras volvía a hablar. Estoy aquí para ayudarte. He oído que tienes grandes habilidades y me encantaría verlas. Quizás pueda ayudarte a mejorarlas. He oído que llevas mucho tiempo entrenando con tu amigo, pero él siempre ha sido más fuerte. Sin embargo, ¿qué tal si le damos una sorpresa mientras entrenamos aquí? Cuando regrese, podrás enseñarle una magia aún más poderosa. Soy hechicera y sin duda podría ayudarte con eso.
Las palabras de la hechicera hicieron que Siri abriera los ojos de par en par y entreabriera la boca. Por primera vez, pareció ver realmente a esa mujer como alguien que podía enseñarle algo. ¿Crees que puedo hacer eso?, preguntó ella, sonando menos molesta que antes. Obviamente, su primera reacción al enterarse de que Madara y los demás se habían marchado fue de frustración, pero confiaba en que él haría lo que fuera necesario para salir airoso de la situación. Además, sabía que volvería pronto. Esa sensación de seguridad la hizo mirar a Triss con genuino interés. Por supuesto que puedes. Triss respondió con entusiasmo, captando la atención de la joven. Ya me has sorprendido con las historias sobre tus habilidades. En menos de un año desde que despertaste, has logrado cosas que pocos pueden lograr. Prometo ayudarte a ser aún más fuerte. Si aprendiste todo esto en un año, estoy seguro de que puedes sorprender a cualquiera en tan solo unos meses. Siri escuchó eso con ojos brillantes de emoción. Su mente comenzó a imaginar la idea de volverse más poderosa y demostrarle a Madara su fuerza. Siempre había anhelado superarse. No era de extrañar que, incluso siendo entrenada por Madara, insistiera en un entrenamiento aún más intenso que el que le impusieron los brujos. Yo quiero. Siri dijo inmediatamente, decidida. Triss abrió una sonrisa aún más amplia al escuchar la respuesta de la chica. Por supuesto. Respondió complacida la hechicera. Seguro que nos llevaremos muy bien, Siri. Puedes llamarme Triss. Seguro que nos haremos muy buenas amigas. Ella habló amablemente, extendiendo su mano hacia la joven, quien la estrechó con firmeza. Sabes que no sacaremos mucho provecho de esto, ¿verdad? La voz de Geralt resonó por el lugar mientras el brujo se acercaba al campamento. Observó varios cadáveres de diferentes monstruos cerca del fuego mientras llevaba solo uno él mismo, después de haber matado a una bruja del agua en una humilde cueva. Había pasado una semana desde que dejaron caer Moren y habían estado viajando. Durante este tiempo, se detuvieron en algunas aldeas y encontraron algunos trabajos, ya que Geralt no quería quedarse sin hacer nada después de casi 2 años sin este tipo de trabajo, y Madara nunca había aceptado tales trabajos desde su formación en Kaer Morhen en el conocimiento de los brujos. En este trabajo en particular, varios monstruos rondaban la región, y cada uno tenía un contrato para cazar a 1 o 2 por aldea. Los monstruos habían empezado a aparecer el año pasado, y como nadie los había eliminado, su número no había hecho más que aumentar. Geralt había ido tras esa bruja tras ver el contrato, mientras que Madara debía encargarse de otra. Sin embargo, al final, Madara terminó enfrentándose a todos los demás, usando clones para dividirse. Durante este tiempo, mató al menos a 12 monstruos, ejecutándolos con facilidad. Usó sus clones de sombra para dividir y realizar múltiples trabajos simultáneamente. Su fuerza actual era tan grande que sus clones eran varias veces más poderosos que un brujo promedio. No importa. Tenemos prisa, ¿verdad? Respondió Madara a la pregunta inicial mientras terminaba de asar un trozo de ciervo que había cazado en el bosque. Sí, lo sé, pero esto es malo. Al fin y al cabo, otros brujos podrían venir a resolver los problemas de esta aldea en el futuro. Si se acostumbran demasiado, podría ser un problema para los que vengan después de nosotros, respondió Geralt. Madara lo miró por un momento y luego asintió, estando de acuerdo con el razonamiento. Está bien entonces. Al instante siguiente, llenó sus pulmones y comenzó a exhalar llamas. El fuego se extendió rápidamente por los cuerpos de los monstruos, consumiéndolos y destruyéndolos por completo. Geralt arqueó una ceja, sorprendido, pero Madara simplemente se encogió de hombros. No me mires así. De todas formas, solo ganaremos una miseria, pero al menos estas cosas no causarán problemas a otros brujos que pasen por la región, y ayuda a librarse de ellos. Con un suspiro, Geralt simplemente asintió, acercándose a él y sentándose a comer antes del anochecer. Al final parece que el dinero no te importa mucho, comentó mientras tomaba un trozo de carne. ¿Crees que necesito dinero? Se rió Madara. No, no lo creo. Después de todo, me dijiste que vaciaste las arcas de tus tierras en Sintra y del propio castillo de Calante. Por no mencionar que Siri mencionó que conseguiste algo de dinero mientras huías de Sintra. Sí, tengo unas decenas de miles de monedas de oro. Todavía no sé qué hacer con ellas, dijo Madara. Quizás podrías tener una vida cómoda y tranquila con Siri, sugirió Geralt, pero Madara negó con la cabeza. Tener una vida cómoda es imposible, no ahora. Llevas casi 2 años viviendo tranquilamente en Kaer Morhen. No veo por qué debería ser diferente. Hablas como si esperaras que surgieran problemas, dijo Geralt. Y se levantarán, respondió Madara, comenzando a comer también.
Puede que estuviéramos bien durante el tiempo que pasamos en la fortaleza, pero pronto las cosas se complicarán. De eso no hay duda. Tenía linaje y problemas que resolver, y Siri no era la excepción. Ninguno de los dos tendría una vida normal. Solo tenía que fortalecerse para intentar mantener la paz para ella y lidiar con todos sus problemas. Por eso se llevó a cabo este entrenamiento. Por eso quiso pasar desapercibido durante tanto tiempo mientras entrenaba en Kaer Morhen, aumentaba su chakra y desarrollaba nuevos jutsus. No puedo decir que te entiendo, dijo finalmente Geralt. Después de todo, él solo sabía cómo lidiar con monstruos, criaturas dimensionales y dioses, o cualquier cosa que pudiera ser más poderosa que cualquier monstruo al que se hubiera enfrentado en su vida. Al final, ambos guardaron silencio. Geralt no era hablador, y Madara tampoco era muy hablador. Al día siguiente, Geralt regresó solo al pueblo, llevando el cadáver del único monstruo que había matado. ¿Solo cazaste a uno?, dijo el líder de la aldea, con un evidente disgusto en la voz. No encontré más aparte de este. Busqué en todos los lugares donde dijiste haberlos visto, dijo Geralt. Debes estar mintiendo. Los monstruos no desaparecen de la nada, replicó el hombre. Entonces búscalo tú mismo, porque no hay monstruos en ningún otro lugar aparte de la cueva al borde del bosque, dijo Geralt, perdiendo la paciencia. Al hombre no pareció gustarle esa respuesta y simplemente gruñó, agarrando una bolsa de monedas. Toma, la mitad de precio, porque no buscaste a los otros monstruos, se quejó el hombre. Geralt lo miró, considerando qué hacer, pero al final, simplemente tomó el dinero y se fue. Discutir allí podría causar problemas y, como Madara había mencionado, tenían prisa por llegar a la capital de Kaeruen. Geralt se encontró con Madara en cuanto regresó al camino. Geralt iba montado en su caballo, encapuchado. Vamos, dijo, dándose la vuelta y avanzando, mientras el brujo lo seguía de cerca, alcanzándolo unos segundos después. Hay 3 pueblos más antes de la capital, dijo Madara, mirando el mapa. ¿Quieres pasar por algunos de ellos? Eso estaría bien, asintió Geralt. Partieron a la mañana siguiente y llegaron a la aldea elegida. Cuando Madara también entró, la gente los miró con recelo. Extraños, más les vale no causar problemas. Los estamos vigilando, les murmuró un granjero que trabajaba en su jardín junto a su casa mientras seguía cavando la tierra. Geralt solo asintió. Madara, en cambio, ni siquiera miró, y se dirigió directamente al tablero de contratos. Un brujo. Señaló a alguien acercándose rápidamente mientras la gente comenzaba a susurrar entre sí. ¡Qué bien! Últimamente escasean los brujos. Te necesitamos para un trabajo que nos ha dado problemas desde hace unos meses. Además, soy el hijo del líder de la aldea. Me llamo Abel, dijo un joven de unos 30 años con cierta emoción al verlos. ¡Qué recepción más extraña!, murmuró Geralt. No te sorprendas tanto. Mira esto, señaló Madara hacia el cartel en la pizarra frente a ellos. Había un contrato sobre la desaparición de niños y adolescentes durante los últimos 3 meses. El pueblo no era muy grande, con unas 200 personas, y ya había más de 50 casos. Así que, cada vez que alguien desaparecía, causaba conmoción entre los aldeanos. Así es, se acercó el hombre con una sonrisa. Tenemos un grave problema con la desaparición de nuestros hijos. Necesitábamos ayuda. Ya hemos intentado buscarlos nosotros mismos, pero no tuvimos éxito, y algunos no terminaron bien. Simplemente están desapareciendo. Muchas familias están de luto, pero no hemos podido encontrar ninguna pista sobre los 6 niños y los 4 adolescentes. No sabemos qué pasó. Pero hay un monstruo en el cementerio, creemos que es el culpable, pero nadie se ha atrevido a volver después de que 20 hombres murieran intentando matarlo, explicó. Geralt miró a Madara, quien asintió. Aceptarían el trabajo. Antes de seguir al hombre para obtener más información, Madara echó un vistazo a uno de los carteles que aún estaban clavados en la pizarra. Era una imagen suya de hacía 2 años, o al menos, eso se suponía. Su rasgo más destacado eran sus ojos rojos. Se busca información sobre este chico. Se llama Uchiha Madara. Recompensa. 5.000 monedas de oro. El cartel indicaba que cualquier pista sobre un chico de pelo negro y ojos rojos debía informarse a la corte real. Cualquier información sobre él podía ser recompensada. Sin embargo, también había una advertencia. Mucha gente había intentado ganarse este dinero con información falsa, y la mayoría terminó en el calabozo, o en la guillotina. El rey instó a la gente a ser responsable antes de intentar engañarlo. De lo contrario, lo pagarían caro. Madara simplemente lo observó por un momento antes de ignorar el cartel y continuar con Geralt.
El brujo empezó a hacer preguntas sobre las desapariciones mientras se disponían a investigar. Primero, se adentraron en el bosque, donde algunos niños habían desaparecido. ¿Ya lo has notado, verdad?, preguntó Geralt. Madara tenía su Sharingan activado y analizaba el área. Asintió. Sí. Hay rastros de una criatura, pero no puedo decir exactamente qué es, respondió. Sí, es difícil distinguirlo por las huellas, pero creo que ya me he topado con uno. Creo que es un Mourntar, dijo Geralt, y Madara asintió. Se dirigieron directamente al cementerio. Ya nadie cuidaba del lugar debido al monstruo, y la maleza lo había invadido todo. Las flores que quedaban en las tumbas estaban marchitas, y el hedor a descomposición impregnaba el aire. Algunas tumbas habían sido removidas. Bueno, eso confirma que es un Mourntar. Sigamos las huellas, dijo Geralt. Los dos siguieron el rastro a través del bosque hasta que encontraron una cabaña. Al entrar, se dieron cuenta de que el lugar estaba vacío, pero un hedor horrible impregnaba el aire. Cuanto más se adentraban, más fuerte se hacía el olor, hasta que encontraron un montón de huesos y restos humanos. Entre ellos estaba el hueso de un niño. Geralt respiró profundamente y miró a Madara. ¿Qué crees que deberíamos hacer?, preguntó, esperando una respuesta, sabiendo que Madara había entrenado con Vesemir y poseía sólidos conocimientos sobre los monstruos. Madara observó la escena por un momento antes de responder. La criatura solo aparece de noche, ¿no? Entonces, lo más probable es que regrese al cementerio. Esperemos a que aparezca y la matemos, dijo sin rodeos. Correcto. Vámonos, dijo Geralt, y ambos abandonaron el lugar, rumbo al cementerio mientras esperaban a que anocheciera cerca. En cuanto empezaron a oír ruidos extraños, salieron de su escondite y se adentraron en el cementerio. Allí, encontraron una criatura enorme y grotesca excavando en una de las tumbas. ¿Qué tenemos aquí?, dijo Geralt, desenvainando su espada de plata y bebiendo una poción. Sus ojos se oscurecieron, preparándose para la batalla. La criatura los notó de inmediato y emitió un gruñido feroz, dejando al descubierto sus garras, preparándose para arremeter contra ellos en un ataque de furia. Pero antes de que Geralt pudiera moverse, un objeto atravesó el aire con rapidez y golpeó a la criatura en pleno pecho. La criatura bajó la vista, observando el punto donde había sido golpeada. Allí había un kunai incrustado, envuelto en un extraño trozo de papel. Sus ojos brillaron de furia y rugió, volviéndose hacia Madara, quien había lanzado el arma. Pero antes de que pudiera hacer algo, el kunai se encendió y explotó. ¡Bum! La explosión resonó por todo el cementerio, devastando el suelo y varias tumbas circundantes. Geralt se quedó paralizado un instante, observando con sus ojos oscurecidos cómo el polvo comenzaba a asentarse. Cuando el humo se disipó, vio que el cuerpo de la criatura había volado en pedazos, completamente destruido. Miró a Madara, aún incapaz de decir nada. Mientras tanto, el Uchiha simplemente se encogió de hombros. Vamos. Tenemos prisa, ¿verdad?, dijo Madara con indiferencia. Geralt permaneció en silencio unos segundos. Al final, no hizo más que empezar a caminar, recogiendo los restos de la criatura. Recogió la mitad de su cabeza, aún intacta, y contempló la grotesca criatura antes de suspirar y guardarla en un saco. Parecía decepcionado y aún aturdido por lo que acababa de ocurrir. Mientras esperaba una pelea de verdad, todo había terminado de una forma inesperada. Al regresar a la aldea, el hombre que los había recibido, el hijo del líder, se sorprendió al verlos de vuelta el mismo día que habían aceptado el trabajo. Preguntó por la explosión que había aterrorizado a toda la aldea, pero comprendió cuando Geralt le mostró los restos del monstruo. Después de explicar la situación, Geralt mencionó que tal vez necesitarían nivelar nuevamente el cementerio, debido al agujero que Madara había creado con la explosión. Al final, tras recibir la recompensa completa, sin la ingratitud habitual, acamparon a las afueras del pueblo. Al día siguiente, partieron de nuevo. Finalmente, la capital de Kaedwen apareció ante ellos. La ciudad llamada Arca-Raik. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Arca-Raik finalmente apareció ante ambos. Siendo una de las ciudades más grandes del continente y la más grande del reino de Kaedwen, hacía honor a su reputación. No era la primera vez que Geralt visitaba la ciudad. A solo unas semanas de Kaer Morhen, era un lugar de paso habitual para los brujos de la Escuela del Lobo. A diferencia de Madara, quien, cuando venía del sur, se había alejado de la ciudad mientras se dirigía a Kaer Morhen con Ciri. El estandarte del unicornio negro ondeaba al viento mientras Madara usaba la vista para ver más detalles a distancia.
Según lo que había leído en Sintra durante sus estudios con Mousesac, Arca-Raik significaba roca alta en la lengua antigua. La ciudad fue sede de la dinastía Unicornio y fue donde el actual rey, Ensel, ocupó su trono. Según la leyenda, Arca-Raik se fundó donde un unicornio negro guió a Viduka, fundador de la ciudad y uno de los primeros humanos, hasta una roca prominente. Interesante. Hay un río que atraviesa el centro de la ciudad, dijo Madara. Sí, ese es el río Lixela, respondió Geralt. Bueno, vámonos. Ponte la capucha y dame una espada. Sería terrible que se corriera la voz de que un brujo llegó a la ciudad mientras los caballeros enviados a Kaer Morhen están muertos, dijo Madara, mientras Geralt asentía. Al fin y al cabo, no podían rebelarse abiertamente. Madara tomó la espada de plata de Geralt y la guardó en su pergamino de almacenamiento mientras ambos se cubrían el rostro con las capuchas. Cabalgaron por el camino, atravesando un pequeño bosque antes de llegar finalmente a la ciudad. El lugar estaba lleno de actividad, pues la gente del reino entraba y salía, en su mayoría pequeños agricultores que venían a comerciar con sus productos. Al pasar, la gente miraba fijamente a los dos desconocidos encapuchados. Pero nadie los molestó mientras se dirigían directamente a las puertas de la ciudad. Aún así, existía el riesgo de que Geralt fuera reconocido por sus ojos amarillos, señal evidente de que era un brujo. Madara miró a la gente que pasaba, perdido en sus pensamientos. Siri me contó que sus padres fueron asesinados mientras viajaban a Sintra cuando ella tenía apenas 5 años, comentó Geralt, pensando que Madara podría estar pensando en eso. Madara guardó silencio al oír eso. No es que se sintiera sentimental, pero era extraño mirar a esas personas, cualquiera de las cuales podría haber sido sus padres. Parecía traerle recuerdos. Lo siento, dijo Geralt, pensando que quizá lo había ofendido. No te preocupes. El pasado es el pasado, respondió Madara con calma. No conocía realmente a los padres que lo habían traído al mundo. Solo pensaba un poco más. Después de todo, esos tipos dijeron que habían exterminado a los Uchiha, entonces, ¿cómo aparecieron dos de ellos de repente, y cómo habían sobrevivido todos estos años? Madara no pudo evitar pensar en ello. No había indicios de que quedaran supervivientes Uchiha. Durante los siglos transcurridos desde su destrucción, no había aparecido ningún registro de ellos. Y considerando que la gente, especialmente los magos, tendía a investigar y documentar cualquier cosa inusual, los individuos con ojos rojos deberían haber llamado la atención. Cuando empiece a viajar por el continente, quizá encuentre más respuestas, decidió Madara. Finalmente se acercaban a las puertas de la ciudad, donde la afluencia de gente era aún mayor, todos dirigiéndose hacia la entrada. Madara y Geralt avanzaron. ¿Estás seguro de que esto funcionará?, preguntó Geralt con cautela. Por supuesto. Vamos, respondió Madara, aparentemente en completo control. Mientras los guardias controlaban a la multitud que salía, también detenían e interrogaban a cualquiera que entrara y que pareciera sospechoso. Uno de los guardias, mientras sus compañeros interrogaban a unos viajeros, vio a los dos desconocidos encapuchados a caballo. Esto despertó de inmediato una alarma en su mente, lo que lo impulsó a avanzar y bloquearles el paso. ¿Quién? Estaba a punto de preguntar cuando el más bajo de los dos levantó un broche. El guardia se sorprendió, y tras el broche, unos penetrantes ojos rojos se encontraron con los suyos, atrapándolo al instante en un genjutsu, congelándolo por un instante. Pueden pasar, dijo simplemente, haciéndose a un lado para dejarlos pasar. Geralt no hizo ningún comentario mientras él y Madara continuaron atravesando la puerta, entrando finalmente en la ciudad. ¿Por qué dejaste pasar a esos dos?, preguntó un compañero, mirando con recelo las espaldas de los dos desconocidos. Son del servicio especial del rey, respondió el hombre. Ese broche solo podía significar una cosa, y Madara también había usado su Sharingan para convencerlo aún más, aunque no recordaría los ojos rojos que lo habían mirado fijamente. Ya has estado aquí antes. ¿Conoces algún lugar donde podamos reunir información y esperar hasta el anochecer?, preguntó Madara mientras Geralt asentía. Vayamos a un lugar, dijo Geralt mientras se dirigían hacia la parte más deteriorada de la ciudad, caminando por las calles mientras la gente los miraba con extrañeza. Geralt nos condujo hasta una taberna situada en un rincón de la ciudad. Este es un buen lugar, comentó Geralt. Se dirigieron a los establos del establecimiento, donde un chico trabajaba lavando y cuidando a los caballos. El chico los miró de inmediato y sonrió. Hola, señores. ¿Quieren que cuide de sus caballos?, preguntó. Geralt asintió y dejó su caballo allí, al igual que Madara, quien le entregó una moneda al chico, lo que lo alegró visiblemente.
Luego, él y Madara entraron en la taberna. El lugar no estaba demasiado lleno, y el hombre detrás del mostrador los observaba mientras se limpiaba una taza, entrecerrando los ojos. A pesar de eso, ambos se mantuvieron con las capuchas puestas y se dirigieron a una de las mesas del fondo. Querían comer algo primero. No tardó mucho para que una mujer se acercara a ellos. ¿Cómo puedo ayudarle?, preguntó la mujer de mediana edad. Cualquier cosa del menú con cerveza, ordenó Geralt, mientras Madara permanecía en silencio. La mujer asintió. Tenemos estofado de cerdo. Son 2, ¿no? Costará 2 monedas, dijo. Geralt confirmó y le entregó el dinero. Tras irse, ambos echaron un vistazo a su alrededor. El ambiente no era muy diferente al de cualquier taberna. Algunos bebían y charlaban, intercambiando chismes. Había al menos 12 clientes. La comida llegó poco después. Madara miró la jarra de cerveza que tenía delante y decidió probarla. Le pareció horrible, pero aún así la bebió. No estás acostumbrado al alcohol, comentó Geralt, divertido por la expresión de Madara. Es solo que la cerveza es mala, respondió Madara, apartando la jarra. Geralt miró de reojo el mostrador. Creo que sería sospechoso que otro brujo empezara a hacer preguntas. Déjame recopilar información, sugirió Madara. Necesitaban averiguar quiénes eran los mejores informantes de la ciudad, y la taberna era un buen punto de partida. Después comieron en silencio, sin que los molestaran, hasta que alguien que ninguno de los dos esperaba, especialmente Geralt, entró con un lauda en sus brazos. Hola a todos. ¿Qué tal estamos en este día tan bonito?, anunció el recién llegado con entusiasmo. Los clientes de la taberna parecían indiferentes. El posadero, al verlo, refunfuñó. ¿Tú otra vez? Sí. Y sé que debes sentirte honrado por ello, respondió el bardo con una sonrisa confiada. El posadero no parecía muy entusiasmado con su presencia, pero la mujer que había atendido a Madara y Geralt parecía encantada. Eso es, murmuró Madara, ya reconociéndolo. Diente de león, murmuró Geralt al ver a su viejo conocido. Era típico encontrar a Jaskier en los lugares más inesperados. Aunque era interesante reencontrarse con un viejo amigo después de tanto tiempo, Geralt sabía que esto fácilmente podía convertirse en un problema. Déjenme contarles la historia de un brujo. Un lobo solitario que se enfrenta a monstruos para proteger a quienes nunca le dieron las gracias. Comenzó Jaskier, rasgueando su laúd. La melodía de Tosa Coin Toyouru Itcher comenzó a resonar en la taberna. Madara miró a Geralt, que parecía incómodo, y casi se permitió una pequeña sonrisa con los labios cerrados. Eres bastante famoso, dijo. La canción continuó, pero a medida que Jaskier improvisaba, la letra se volvía cada vez más exagerada. A pesar de ello, tanto la mujer como el posadero parecían disfrutarla. Geralt, sin embargo, empezó a sentirse incómodo por el rumbo que estaban tomando las cosas. Tienes muchas historias, observó Madara. No sabía que necesitabas un bardo para salvarte de las brujas del bosque y de las criaturas extrañas, como él describe. Madara hizo una broma, pero Geralt todavía parecía un poco incómodo al escuchar esas canciones. Diente de León tiende a exagerar en sus cuentos, y en algunos de ellos, un poco demasiado, comentó Geralt. Ya lo veo. ¿Quieres hablar con él o ignoramos al bardo?, preguntó Madara. Diente de León es un hombre que puede recopilar mucha información. Seguro que conoce a mucha gente, dijo Geralt al final. Está bien. Hablaré con el posadero mientras tú hablas con tu amigo. También conseguiré una habitación para nosotros, dijo Madara, bajándose la capucha. Reveló a un joven de cabello negro y ojos del mismo color, algo bastante común. Luego, se dirigió al mostrador mientras Geralt se levantaba y caminaba hacia Jaskier. El bardo ya estaba afinando su laúd, preparándose para tocar otra canción y ganar monedas. Algunos lo escuchaban en silencio, pero muchos parecían acostumbrados a su presencia. Algunos incluso parecían aburridos, como si hubieran escuchado esas melodías incontables veces. Madara llamó la atención del posadero al detenerse frente a él y entregarle unas monedas de oro, claramente buscando información. Al hombre le pareció extraño que un joven se le acercara para eso, pero no hizo preguntas. Después de todo, en el continente, a los 16 años ya se consideraba adulto. Jaskier, por su parte, notó la llegada de Geralt y levantó una ceja. Vaya, parece que tenemos un fan de Geralt el brujo. Comentó con una sonrisa. Geralt puso los ojos en blanco, pero antes de que pudiera responder, el bardo lo miró más de cerca y de repente se quedó atónito al notar sus ojos. Jejera.
Jaskier intentó hablar en cuanto lo reconoció, pero Geralt le tapó la boca rápidamente, atrayendo la atención de los clientes de la taberna. El brujo lo soltó pronto y le indicó que se callara. El bardo, aún confundido, asintió. Mientras tanto, Madara consiguió información del posadero y, finalmente, eligió una habitación en el piso superior. Regresó donde estaban Geralt y Jaskier, encontrando al bardo aún en shock al ver allí a su viejo amigo. Si quieres continuar esta conversación, subamos, sugirió Madara acercándose, mientras el bardo lo miraba con curiosidad por un momento, sin reconocer al joven. Geralt asintió y siguió a Jaskier hasta el segundo piso, a la habitación que Madara había reservado. En cuanto entraron, Jaskier los miró sorprendido y con cierto entusiasmo. ¡Qué coincidencia!, exclamó el bardo. Sí, qué coincidencia, respondió Geralt con sarcasmo. Al fin y al cabo, hacía al menos 4 años que no veía a Jaskier. De todos modos, estamos buscando información sobre el rey de Kaedwen, dijo Geralt. ¿El rey de Kaedwen?, repitió Jaskier, visiblemente sorprendido. Sí. El rey podría tener retenido a un brujo de la escuela del lobo. Después de que enviara una tropa de caballeros a atacarnos, tuvimos que matarlos. Ahora somos enemigos del rey. Por eso estamos aquí. Para resolver esta situación, explicó Geralt. Diente de León asintió, todavía procesando la información. En fin, ¿puedes decirnos dónde encontrar a los informantes principales? Geralt dijo que estás bien informado de todo, estés donde estés, preguntó Madara sin rodeos. El bardo reflexionó un momento y luego asintió. Empezó a compartir información sobre la ciudad, mientras Madara le decía a Geralt que actuaría esa noche para recabar información de las bandas locales, como en los viejos tiempos, cuando perseguía bandas en la capital de Sintra. Tenemos un brujo en nuestra prisión. La persona se encontraba en un estado de trance mientras respondía a todas las preguntas de la figura frente a ella. Esta mantenía sus ojos rojos fijos, aunque su víctima no parecía notarlo, mientras que el único sonido en la habitación era la voz del hombre respondiendo las preguntas. Dime cómo capturaron al brujo y quién más está ahí. Describe su apariencia, dijo Madara, mirando al hombre. A su alrededor, varios cuerpos yacían en el suelo, todos inconscientes. Los había derribado sin esfuerzo tras infiltrarse en el edificio central de la milicia de la ciudad, con una máscara puesta, y ahora se encontraba ante el jefe de la guardia. El rey dio una orden en cuanto supo de la presencia de un brujo en la región. Exigió que lo capturáramos, y lo hicimos, aunque con bastante fuerza. 50 hombres contra 1, y solo estaba matando monstruos en ese momento. Fue una tarea fácil, no sé su nombre, respondió el guardia, con la mirada perdida. Ahora descríbelo, exigió Madara una vez más. Era alto y calvo, llevaba el medallón con el símbolo del lobo. Se negó a decir su nombre. Pero sé que pertenecía a ese castillo aislado a unas semanas de viaje de aquí. Madara asintió. La información era útil. Si un brujo de la escuela del lobo estaba preso, probablemente era Koen, pues era el único calvo entre ellos. Dime exactamente cuáles son los planes del rey para los brujos, preguntó Madara. No lo sabemos con certeza, pero creemos que el rey teme que los brujos estén involucrados con esos 2 fugitivos. Muchos lo han olvidado, pero no todos. Nuestro rey planea usarlos para localizarlos y luego deshacerse de ellos, respondió el hombre. Así que el rey es bastante arrogante, murmuró Madara. Quiero todos los mapas de la ciudad y del castillo. Sé que debes tenerlos, ordenó. Están en mi caja fuerte, media luna hacia abajo, a la izquierda, luego un giro completo antes de detenerse de nuevo en el medio. La rotación es en sentido contrario a las agujas del reloj, reveló el guardia. Madara simplemente asintió y, con un movimiento rápido, golpeó al hombre en el cuello con la parte inferior de la mano, dejándolo inconsciente al instante. Luego, se dirigió al lugar que el hombre le había mencionado, abrió la caja fuerte siguiendo las instrucciones y comenzó a reunir los documentos, el dinero, los tesoros y, lo más importante, los mapas que quería. Abandonando el lugar, pasó a su siguiente objetivo: las pandillas de la ciudad. No fue difícil localizar uno de los escondites que los gánsteres de Jaskier le habían mencionado. Dentro, varios hombres bebían y jugaban a las cartas. Madara comenzó a derribarlos uno a uno mientras avanzaba por los pasillos. Al llegar a un gran salón, vio a decenas de borrachos dispersos por todas partes, demasiado absortos en sus conversaciones. No podía actuar con sigilo allí. Sin dudarlo, Madara entró directamente por la puerta principal. La gente lo notó rápidamente, frunciendo el ceño al ver a un extraño chico con una máscara invadiendo la base de su pandilla. Oye, chico. ¿Quién eres?
Preguntó un hombre antes de recibir un golpe en el cuello. Su cuerpo se desplomó inconsciente en el suelo. Todos los demás miraron en estado de shock. ¿Quién demonios te crees que eres? Otro hombre dio un paso adelante, pero antes de que pudiera reaccionar, recibió una patada directa en la cabeza, volando hacia atrás y estrellándose contra una mesa. ¿Qué demonios hace este cabrón? ¡A por él!, gritó alguien. Inmediatamente, varios hombres atacaron a Madara con garrotes. Él respondió con puñetazos y patadas, esquivando todos sus ataques con facilidad y contrarrestando cada golpe con un golpe preciso. Uno a uno, los enemigos cayeron al suelo, completamente inconscientes. En cuestión de minutos, Madara ya había abatido a más de 20 hombres. Los demás miembros de la banda se quedaron paralizados, completamente conmocionados por lo que acababan de presenciar. Pero la mirada de Madara no se detuvo ahí. Avanzó velozmente hacia el resto de los enemigos, quienes no tuvieron más remedio que intentar huir a toda velocidad. Sin embargo, uno a uno, fueron abatidos hasta que se desplomaron. El último en pie era precisamente la persona de la que Madara necesitaba información, el líder de la banda. Acorralado, temblaba mientras sostenía una daga en sus manos temblorosas. El hombre solo observó cómo los ojos del niño cambiaban de color antes de congelarse, cayendo en su genjutsu sin siquiera percatarse de su estado. Madara ahora necesitaba extraer la información que buscaba. Después, se trasladó a otra zona de la ciudad, donde desmanteló otra banda. Más tarde, se dirigió a un barrio exclusivo cerca del castillo. Primero, observó el movimiento de los guardias y sus patrones de patrulla. Después, comenzó a interactuar con algunos de los hombres influyentes de la ciudad, infiltrándose fácilmente en sus círculos, escuchando conversaciones y recopilando información valiosa. Cuando terminó, regresó a la parte más pobre de la ciudad, donde estaban alojados. Al entrar, encontró a Jaskier durmiendo en el suelo sobre un colchón improvisado. Geralt, en cambio, permanecía de pie con los brazos cruzados, observando por la ventana antes de volverse hacia él en cuanto llegó. ¿Lo conseguiste?, preguntó Geralt. Madara simplemente asintió. Hablaremos de ello mañana. Eso fue todo lo que dijo antes de dirigirse a su rincón. Podría haber ido primero a la prisión, pero quería recopilar toda la información sobre la ciudad de antemano. Ahora tenía suficiente conocimiento para usar cuando lo necesitara en el futuro. A la mañana siguiente, Jaskier se despertó aturdido. Se giró hacia Geralt y Madara, que ya estaban hablando. Maldita sea, Koen, murmuró Geralt. Sí, tendremos que lidiar con eso esta noche, dijo Madara. ¿Entonces vas a palacio?, preguntó Geralt. Sí, confirmó Madara. ¿Vas a tratar con el rey?, preguntó Jaskier, atónito al escuchar su conversación. Obviamente. Después de todo, ya le ha declarado la guerra a la escuela del lobo, y nada lo detendrá. En cuanto descubra que sus hombres han caído, será una guerra total, respondió Madara. ¿Pero planeas rebelarte así?, preguntó Geralt, preocupado. Sabía que esto podría poner en peligro a Madara y, aún más importante, a Ciri. Desafortunadamente, tendré que ser bastante convincente con él. Y créeme, cuando quiero, puedo ser alguien a quien incluso un rey consideraría escuchar, dijo Madara. Espero que tengas éxito, comentó Geralt al final. Diente de León abrió mucho los ojos. Espera un momento. ¿Ya estás tramando un plan? ¿Ya investigaste a todas las pandillas de la ciudad? Solo saliste una noche, murmuró, sorprendido y conmocionado a la vez. No te sorprendas, dijo Geralt, conociendo a Madara lo suficiente como para comprender que era extremadamente eficiente. De todos modos, voy a visitar al rey, pero al mismo tiempo, enviaré un clon contigo para rescatar a Koen, dijo Madara, abriendo un mapa mientras trazaba una ruta de escape basándose en la información que había recopilado sobre los guardias de la ciudad. ¿Puedo ser útil y ayudar también?, preguntó Jaskier mientras se acercaba al mapa. Si quieres que tu cara aparezca en todos los carteles de búsqueda de la ciudad, adelante. Pero dudo que puedas volver a entrar en ninguna posada si te ven con nosotros, comentó Madara con sinceridad. Diente de León suspiró antes de comprender y luego hizo una mueca de horror. Creo que tienes razón, se lo dejo a quienes sí saben pelear, dijo con una sonrisa forzada. ¿Y qué haremos durante el día?, preguntó el bardo, ya que actuarían a medianoche. Sigue cantando tus canciones, pero no llames demasiado la atención, respondió Madara. ¿Y tú, Geralt?, preguntó el bardo a su amigo. Voy a meditar, dijo Geralt. Yo también planeo hacer eso. Pero además, seguiré observando la ciudad. Dicho esto, Geralt permaneció en la habitación mientras Jaskier se dedicaba a sus actividades.
El Madara original también permaneció dentro, mientras varios de sus clones salían por la ventana y se desplazaban por los tejados de la ciudad. Aprovechando el movimiento, Madara también empezó a acumular algunas de las riquezas que había descubierto la noche anterior, almacenándolas en pergaminos de sellado. Cada uno de sus clones llevaba una parte de ese tesoro. Al caer la noche, horas después de que Jaskier regresara y se durmiera, Geralt miró por la ventana antes de saltar. El Madara original avanzó directamente hacia el castillo, mientras uno de sus clones guiaba a Geralt por la ciudad, ayudándolo a esquivar a los guardias hasta llegar a la prisión por las calles de la ciudad. Madara, a su vez, se movió con extrema velocidad. En cuestión de segundos, ya estaba cerca del castillo. Como era medianoche, los guardias se dispersaron y no notaron su llegada. Entró en el castillo con facilidad, desplazándose boca abajo por el techo y pasando desapercibido. Su objetivo era llegar a la cámara del rey. Rápidamente, encontró la puerta custodiada por 4 guardias reales. En lugar de seguir el pasillo, Madara se escabulló por la ventana, avanzando sigilosamente hacia el otro lado y entrando en la cámara sin ser visto. Mientras tanto, Geralt finalmente llegó a la prisión con el clon de Madara. Los guardias que vigilaban la zona comenzaron a ser abatidos uno a uno. En cuestión de segundos, Madara apareció tras ellos, asestando golpes precisos, estampándoles la cabeza contra el suelo. No hay nadie más en la zona. Entremos, dijo el clon, ocultando los cuerpos para que nadie los encontrara. Mientras tanto, en el castillo, el rey dormía tranquilamente junto a la reina, sin percatarse de que un intruso estaba en sus aposentos. De repente, sintió algo extraño. Una presencia. Una sombra se cernía sobre él. Aturdido, intentó abrir los ojos, y en cuanto lo hizo, vio algo aterrador. 2 ojos rojos y brillantes brillaron en la oscuridad, penetrando su mente. De repente, la comodidad de la cama se desvaneció. El rey sintió un frío intenso, mucho más intenso del que debería haber sentido en sus aposentos. Al abrir del todo los ojos, se dio cuenta de que estaba en un lugar completamente diferente. Estaba colgado de la torre más alta del castillo, con la ropa enganchada en una cornisa precaria. El viento gélido le cortaba la piel y parecía estar a punto de caer en picado. ¿Qué es esto?, exclamó aterrorizado. Antes de poder reaccionar, sintió una bofetada en la cara. Aturdido, se llevó la mano al punto del golpe y sintió un escozor inmediato. No grites demasiado. Después de todo, no querría que tus guardias interrumpieran nuestra conversación. Una voz fría y siniestra resonó tras él. El rey intentó girarse para ver quién era, pero en cuanto empezó a mover la cabeza, otra bofetada le golpeó el rostro, aún más fuerte. No mires atrás, ordenó la voz, fría e implacable. Simplemente compórtate como el rey idiota que eres y mira hacia adelante. Si no, te arrojaré desde aquí, y dudo que sobrevivas a la caída. La voz era joven, pero de una gravedad inquietante. El rey sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. No tenía ni idea de cómo había acabado allí, en lo alto de su propio castillo, siendo humillado y amenazado. El miedo lo invadió. ¿Quién eres tú?, murmuró, tratando de mantener la compostura. Alguien a quien, hasta ahora, no le importabas, respondió Madara con frialdad. Pero parece que te aseguraste de convertirte en mi enemigo. Y por eso estoy aquí, para cobrar la deuda que contrajiste al enviar a esos caballeros a Kaer Morhen. Madara esperaba tener una conversación muy interesante con el rey en los próximos minutos. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.